Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a este su programa de gerencia y liderazgo a través de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio. Les recordamos que pueden descargar nuestras aplicaciones de la Mi FM para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Prada Voice y en nuestro canal de YouTube de Gregory Prada. Ya de nuevo otra historia de vida más, pero no sin antes dar un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha alrededor del mundo. Y por supuesto, dar las gracias a mi querida Marisol Morales por hacer posible este encuentro. Ya está con nosotros, vía Zoom, desde Caracas, Venezuela, Francisco Denis. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Allá, ¿qué hora es? Sí, la misma hora que acá, ¿no? La Sí, misma hora, 11:17. exacto. ¿Qué tal? Bien. Todo bien, hermano, excelente, muy bien, muy bien. Francisco, ¿cuál sientes es tu mayor fortaleza? Bienvenido. Mi mayor fortaleza, no sé si es mi mayor fortaleza, pero digamos que toda mi vida, Personal. la persistencia, yo soy un tipo muy terco, bastante, o sea, si no llego hasta el final no lo suelto. Entonces, quizás eso ha sido mi manera de enfrentarme al mundo, a las cosas, a la vida, es persistir hasta el final. Sí. Bueno, excelente. Háblanos un poco sobre la infancia de Francisco Denis, porque todos conocen al actor, a ese director, pero háblanos de un poco de tu infancia, tu familia, ¿dónde naces? Yo nací en Venezuela, en Caracas, en pleno centro de Caracas. Pero mi familia nunca vivió en el centro, sino que vivíamos un poco apartados. Entonces yo estaba mi infancia muy ligada a la naturaleza, a los árboles, a los animales. Viví una infancia muy bonita, creo, te digo, ligado a todo lo que era un bosque, muy cerca de un bosque, ¿no? Pero mis padres se divorciaron cuando yo tenía apenas 10 años y mi padre era ecuatoriano y a los 10 años me fui a vivir con él a Ecuador y ahí cambió radicalmente mi vida, ¿no? Wow, excelente. Fue otra parte, otra etapa importante. Bueno, hice toda la secundaria en Ecuador y estando como a los 15 años, 14, 15 años, me entero de que uno de los profesores de matemática que teníamos también había sido actor de joven. Entonces ahí fue que yo empecé a mi carrera actoral. Yo le dije, oye, hagamos un grupo de teatro de la escuela. Yo quiero ser actor. No sé, o sea, era como un hermano mayor había hecho teatro y para mí siempre mi hermano mayor era como mi héroe, ¿no? Entonces yo quería ser como él y le digo, hagamos un grupo de teatro aquí en la escuela. Y mis compañeros, compañeras que se pegaron a la idea y ahí empecé a hacer teatro con este maestro que había dejado el teatro hace muchos años, pero fue mi inicio en el mundo de las tablas. Ok, pero cuando tú empiezas en el mundo de las tablas del teatro, ¿lo haces en Ecuador o vuelves a Venezuela? En Ecuador, en escuela, como te digo, pero ya terminando la escuela, ya de manera más profesional, en Ecuador había un grupo de teatro muy reconocido por gentes que venían de Argentina, de España, y hago un taller de formación ya más profesional durante 3 años con ellos y entro a la compañía esta que se llama Mala Hierba con Arístides Vargas, y Arístides Vargas hoy en día es uno de los dramaturgos más importantes de América Latina. Y Arístides fue mi real maestro, digamos, ya más a nivel más profesional, fue mi primer gran maestro y amigo, a personal además. Eh, pero fue en Ecuador. Ahora, después, ya cuando tenía yo 24 años, viajo a Francia porque mi abuelo era francés, entonces yo tenía nacionalidad francesa. Ok. Voy a Francia y entro ya en una escuela más rigurosa, más escolar, ya como más metódica, que se llama la Escuela de Jacques Lecoq. Este señor Lecoq fue un gran maestro del teatro físico, del teatro corporal, y ahí hice esa escuela en París de los 24 hasta los 26, ¿no? Ese es más o Excelente. menos mi recorrido formativo. Ok, ¿por qué decides, Francisco, ya bueno, eres artista, haces teatro, ¿por qué decides crear tu propia agrupación de teatro? Bueno, entonces yo termino en Francia esta escuela de Lecoq voy al teatro en París y en uno de los
teatros más importantes de París, que es el Teatro de la Ciudad, el Teatro de la Ville, veo un espectáculo que me dejó en shock. O sea, nunca en mi vida había visto una cosa, un teatro tan hermosamente bien hecho, era un teatro visual. Y un mes después me entero de que esta agrupación está haciendo un taller. Y yo me inscribo en el taller, logro los requisitos necesarios, a ver qué será estar apoyado por tu país, estar, digamos, de parte de algunos maestros que te propongan como tallerista. Bueno, logro eso y hago el taller, pero no sabía que no solamente era un taller, sino que era un taller audición para esta compañía. Y quedo en la compañía y eso también fue un cambio radical para mí. Wow, Y a los excelente. 27 años ya estaba trabajando en Francia con una de las compañías más importantes de teatro francesa. Y con esta compañía giré por todo el mundo durante 3 años, giras en los teatros más importantes del mundo entero. Fabuloso, es una cosa de ensueño haber logrado eso. Pero nací mi primer hijo en ese interín y ya se me hace muy difícil viajar y no estar con mi hijo. Y me regreso a Venezuela. Me regreso a un pueblito porque quería que mi hijo naciera y que tuviera sus primeros años no en Caracas, sino en un pueblo. Y me voy a un pueblito que se llama Río Caribe, un pueblito apartado de todo, en la costa oriental de Venezolana. Y imagínate tú pasar de darle la vuelta al mundo en las óperas de teatro más importantes a un Cla- pueblito de pescadores. Claro, Y ahí fundé mi grupo, que se llama Río Teatro Caribe. Río Caribe se llama el pueblo, pues le puse Río Teatro Caribe. Y fue muy loco porque en ese pueblito de pescadores yo traía gente de Europa, talleristas, actores, actrices, marionetistas. Los llevaba para allá, hacíamos montajes para la gente del pueblo. Y eso fue una experiencia bellísima durante años. Ahí estuve 6 años. Imagínate tú en un pueblo que nunca había visto teatro, no tenía ningún referente más que la televisión, las telenovelas. De claro. pronto ver este grupo de teatro, esta gente que hace un teatro contemporáneo muy loco, ¿no? Nada tradicional, pero para ellos que no habían visto teatro, ese era el teatro, o sea, no había referencia de otra cosa. Y fue muy loco porque la experiencia de la gente del pueblo, que eran, te digo, maestros, pescadores, gente que trabajaba en la alcaldía, de pronto nos convertimos en el grupo del pueblo, estos locos que hacían un teatro de vanguardia. Es una experiencia maravillosa. Maravillosa, de Sí, verdad que sí. sí. Bueno, eres, además de artista, pues también eres productor, director de teatro. Para la gente que no lo sabe, ¿cuál es la labor, Francisco, de un productor de teatro? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Bueno, el productor en teatro, en cine, en televisión, es aquel que hace posible que la idea se realice. Ok, Eh, desde la idea misma, o sea, y el productor artístico, el productor artístico es el que junto con los creadores, con el director, el escritor, hace que esa idea tenga posibilidades artísticas reales. ¿A quién va dirigido? ¿Para qué público vamos? ¿Quiénes van a ser los artistas involucrados en el proyecto? Y para mí el productor es como ser un artista también, ¿no? O sea, mi labor como productor es más en ese sentido de trabajar sobre la idea, sobre el cómo esta idea llegue lo mejor posible artísticamente. Después, como director, te digo, empecé cuando fundo mi grupo en Río Caribe, más que actuar, lo que hacía era dirigir y traer actores de toda Venezuela y te digo, del mundo entero. Y me fui convirtiendo también en una especie de director y maestro, ¿no? Y fui aprendiendo, porque ¿sabes que la dirección no se aprende? Ni el de cine, ni el de... La dirección se claro. aprende haciendo. Eso nadie, creo que era Orson Welles, que decía, la dirección te la puedo enseñar a un buen alumno en 15 horas, a uno malo en 16 horas. La, la dirección, no, más que algunas cosas informativas básicas, después te toca es aprender haciendo, ¿no? Y esa fue mi carrera. Durante 20 años dirigí mi grupo de teatro. Ok, para
para un director de teatro, ¿cuáles son las diferencias más importantes, significativas entre dirigir en teatro y en cine? Son dos, digamos que son primos hermanos, ¿Ok? como lenguaje, pero son bastante, en su similitud, bastante diferentes también. El, el actor de cine es un actor que trabaja sobre la contención, sobre lo más pequeño, sobre lo mínimo, sobre el gesto. Al tener una cámara encima tuyo, cualquier cosa que tú hagas con tu rostro, con tus manos, cobra una importancia increíble. O sea, es mucho más Wow, importante y más fuerte que en un teatro que tienes al actor a 10, 15, a veces hasta 20 metros de ti, ¿no? claro. Eh, y eso hace que, eso por un lado, que es lo más elemental, pero también el lenguaje teatral es un lenguaje donde las cosas no las ves, sino que las sugieres. Tú ves, por ejemplo, estás viendo una obra de Shakespeare y hay una batalla. Tú no ves la batalla. Tú ves un señor, un actor en el proscenio que dice, en este momento el ejército rojo perdió 20 caballos. Lo enuncias. Entonces el público se imagina lo que estaba pasando. Imagínate, qué bueno, excelente. El cine tienes que verlo. Si no lo ves, no existe. Wow, wow. Qué bien, Sí. qué bien. En el cine venezolano, Francisco, destacas con tu actuación en la película Libertador junto al también reconocido actor Edgar Ramírez. Cuéntanos de esta grandiosa experiencia. Con Edgar lo conocía, pero más como amigos de teatro. Él iba mucho al teatro, a mi teatro, pues, ¿no? Qué bien. Y cuando me dicen que voy a trabajar con Edgar, para mí fue porque Edgar ya tenía una carrera muy adelantada en Hollywood, ya estaba bastante posicionado. Y para mí fue, bueno, muy interesante trabajar con él como amigo, pero también con toda la experiencia que ya tenía en las grandes ligas, ¿no? Eh, para ese personaje, yo hice el maestro de Bolívar, o sea, Edgar Ramírez es Bolívar, yo hago el maestro, que tenía pocas participaciones, pero era un personaje que le marcó la vida a Simón Bolívar. Y Es lo que decir, hicimos ahí, tú eres en este caso Simón Rodríguez, ¿cierto? Simón Rodríguez, yo hice de Ok. Simón Rodríguez. Y hay unas escenas de Simón, a mí me encantaron lo que me propuso Alberto Albero, el director. Yo creo que dio en el clavo en el personaje de Simón Rodríguez, que, sabes que Simón Rodríguez era catalogado como el loco en su época. Un Así loco. O es. sea, Bolívar decía, este es mi gran maestro, y lo trae, porque Simón Rodríguez se había ido a Europa durante 30 años y nadie sabía quién era. Cuando lo trae y lo presenta como el gran maestro, el gran maestro era un pedazo loco, de verdad, un tipo volado de las ideas y con una forma de vivir completamente extraña para los soldados y este general del ejército, ¿no? Claro. Y cuando a Simón Rodríguez le dan el papel de ministro de Educación en Bolivia, cuando se funda Bolivia, y Bolívar le deja asignado Ministerio de Educación, Simón Rodríguez empezó a hacer las loqueteras, que para la gente era loco, pero no era un tipo sumamente cuerdo, o sea, solo que con ideas avanzadas para todos los demás. Y bueno, te cuento esto rápidamente, se pelea con Sucre. Sucre le manda una carta a Bolívar y le dice, yo no puedo con su maestro, la verdad no puedo, ese tipo está loco. No, Sucre era el presidente de Bolivia, le dice, yo no le voy a dar un centavo más porque todo lo desperdicia. Da clases desnudo frente a los alumnos. Imagínate. Wow. Entonces, bueno, Simón Rodríguez es un personaje muy hermoso. Yo he escrito un guión sobre Simón Rodríguez, sobre ese personaje para cine. Me parece que es una pieza fundamental en nuestra historia. Algo que dejamos a un lado, que lo ponemos como un prócer más, y no es un prócer más, es un vidente, es alguien que vio mucho más adelante que los demás, ¿no? Así es. Bueno, en Netflix, Francisco participa también en la serie Narcos. Más allá de lo estrictamente profesional y comercial, ¿cuál crees tú que es el objetivo de lanzar al público este tipo de historias sobre narcos? ¿Sí? ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Yo creo que ahí hay dos lecturas posibles. Una es entretenimiento puro. Es Ok, como que yo te dijera,
¿qué objetivo tiene lanzar una historia de Robin Hood? Robin Hood era también un criminal, si tú te pones a ver. Era un tipo que asaltaba a los ricos para darle a los pobres. Así Ese es es. el mito de Robin Hood, ¿no? Eh, pero finalmente un criminal, alguien que está fuera de la ley, un bandolero. Entonces, en caso de los narcos, que no son buenos bandoleros, no es alguien que le quita a los ricos para darle a los pobres, sino es alguien que le quita a los pobres, a los ricos, a quien sea, para, para adinerarse, Enriquecerse, así es. para enriquecerse. No tiene esa ética, digamos, positiva o de una persona buena para la sociedad. Sin embargo, estos narcos son parte de nuestra historia, son parte de lo que es el día a día de las economías latinoamericanas o mundiales, Claro. y es algo que está oculto, que no se ha estudiado mucho porque, claro, como es fuera de la ley, es mejor no mostrarla. Pero si tú te pones a ver, no solamente en esa época del cartel de Cali o los carteles colombianos, tú te pones a ver ahorita la influencia de la economía del narcotráfico en las economías formales y oficiales, es increíble cómo ejerce eh, Así es. realmente, o sea, es parte de la economía. Entonces, yo creo que el público tiene que saberlo eso. No es porque sean unos criminales que no hay que mostrarlo, sino más bien porque además, si tú escoges una vida de narco, tenlo por seguro que vas a morir, vas a terminar mal. Te puedes enriquecer, puedes pasarla muy bien, pero la gran mayoría de estos personajes terminan presos o muertos, la más gran mayoría, y eso hay que mostrarlo. También en ese sentido de la televisión educativa. Aunque te digo una cosa, yo no creo que la televisión tiene que ser necesariamente educativa. La televisión es entretenimiento. Así como Sí. ves películas de guerra y te entretiene ver la guerra no es entretenida, nunca. La guerra es muerte, la guerra es sufrimiento y dolor. Pero a mí me encanta ver una película de guerra porque la tensión que te crea como espectador es atractiva y es adictiva. Los espectadores somos adictivos a la acción, al suspenso, a la tensión, hazme vivir cosas que no veo en la realidad. Claro. Y en la historia narco tiene mucho de eso. Entonces, ves, tiene varias lecturas esto de hacer películas de criminales, ¿no? Es entretenimiento puro, puede ser educativo, depende de cómo lo muestres. Eh, Creo que es eso, creo que tiene esas dos vertientes, digamos. Vertientes, así es. Bueno, háblanos de tu primer documental Cueca, Cuando las piedras hablan. ¿Cuál es el mensaje central que deseabas transmitir con esta producción? Fundamentalmente un acto de injusticia que se cometió hace 30 años. Un escultor alemán, amigo de las piedras, de las esculturas, etcétera, llega a la Gran Sabana en Venezuela y él tiene un proyecto de recolectar rocas, piedras muy grandes, que tengan un significado especial y llevarlas a Berlín y hacer una exposición de las piedras del mundo en Berlín. Pero el problema fue que él, sin consultar a nadie, a ninguno de los pueblos indígenas de la zona, se lleva, agarra un camión, contrata un camión y se lleva una roca inmensa de casi semipreciosa, que es la piedra de jade, que es una piedra rojiza que hay mucho en la Gran Ok, Sabana. Sin pedir ningún permiso a los indígenas, y va y se la lleva. Y resulta que esta piedra era la piedra sagrada de un pueblito que queda ahí al lado, un pueblito Pemón, y para ellos esa piedra era la abuela, una abuela que en su mitología se convirtió, el dios de ellos, Macunaíma, la convirtió en piedra. Y entonces esa era la abuela cueca. La cueca significa abuela en Pemón. ya, ok. Entonces ahí viene, este pueblo se queja de cómo es posible que se hayan llevado esa piedra, y viene un proceso de 20 30 años de ver cómo recuperaban, porque la piedra se la llevan para Berlín. Se la llevaron para allá y estaba en un parque, en una exposición. Entonces el documental es sobre esta historia, sobre esta historia que finalmente, cuando terminamos el documental y el presidente, digamos, ya era Maduro presidente, pero
el ministerio, el presidente, los alemanes, la embajada de Alemania, todo el mundo ve el documental, empieza otra vez un proceso de repatriación porque se dan cuenta de que aquí hay un error. Más allá de lo político, más allá del asunto político interno venezolano, Claro, se dan cuenta de que hay un acto de injusticia y hay que traer la piedra. Pero el problema es que esa piedra ya estaba en Berlín como parte de una exposición, digamos, en la ciudad de Berlín era dueña de la piedra. Pero se logró y 2 años después del documental la piedra regresa a este pueblo. ok, Que cuando te digo piedra, no es una piedrita, es una piedra de 5 toneladas, es una wow, roca. Sí, imagínate. sí. Sí, algo así para que la gente tenga una idea de unos 5.000 kilos Exacto. aproximadamente. Un camión, imagínate del Imagínate. tamaño de un camión de esos de arena de que llevan de ese tamaño. Bueno, imagínate. Francisco, el escritor, tú que tienes esa experiencia, ¿el escritor nace con ese talento o se pueden crear escritores? Total, no, la escritura es una profesión. El, el talento se construye también, ¿no? Ok, Yo creo mucho en los talentos naturales, se agotan muy rápido. Incluso como para el actor, el muchacho que tiene facilidades porque histriónicamente le es agradable hacer personajes, imitar, jugar con esto de ser otro. Eso se agota muy rápido si no tienes una escuela, si no te dedicas a eso. La escuela puede ser formal o no, puede ser una escuela que tú mismo la construyes, pero creo en el talento hasta un punto. Después la profesión de la escritura, de todo en la vida. En la vida hay que, digamos, eso que te digo, no, el talento se agota rápidamente y después lo que queda es la técnica y es cómo apropiarte de una técnica para que eso que tú tienes naturalmente se duplique, se multiplique, se cla- proyecte. claro, exactamente. Desde tu óptica, ¿cuáles son los rasgos que definen a los actores más destacados? Uh, Fíjate que creo que con la edad, eh, la relajación es algo muy importante para un actor. Hay algo, yo les pido a los actores, fíjate, antes de subir a un escenario o de que digan acción frente a una cámara, les pido si pueden, así sea en su camerino o en una silla o en su tráiler, que duerman, aunque sea 5 minutos. Es decir, yo creo que el acto artístico viene cuando tus barreras de la cotidianidad las pones a un lado y aparece algo nuevo, y para eso tienes que estar muy relajado. Muy relajado me refiero abierto a que todo es posible. Hay una frase que nosotros decimos mucho como actores, que es que tenemos que trabajar sobre el aquí y el ahora. Es decir, en Ok, el presente, en lo que sucede en ese momento y en ese sitio. Si yo estoy trabajando contigo una escena y veo que tú tienes un cuadro ahí atrás, que me estás mirando fijamente, mi relación es contigo en este momento, no algo que yo preparé, que yo tengo en mi mente, que vengo preparado, no, es en este momento. Y para yo estar disponible a este diálogo contigo, tengo que estar relajado y abierto a que cualquier cosa es posible. Si tú de repente me sales con una pregunta que a mí me pone en jaque, si yo no tengo bloqueos, yo puedo contestar, pero si yo me bloqueo, si digamos pongo una barrera, así es. no va a haber diálogo. Entonces, para mí eso es muy importante. Veo que los actores cuando están dispuestos a esa apertura, que cualquier cosa puede pasar, creo que ahí eh, a cualquier actor le puede pasar lograr cosas únicas, maravillosas. Excelente. ¿Qué has tenido que mejorar, Francisco, en tu mundo interior para ser la persona y el profesional que eres ahora? Yo no, bueno, no es que tenga cosas que yo haya hecho, pero creo que la madurez ayuda muchísimo a la creación, en este caso del actor. El actor es un intérprete, el actor es un espejo de la realidad, del mundo, de la gente. Y si tú no conoces eso, esa realidad, esas personas que vas a interpretar o que vas a hacer,
si no conoces algo de eso, es muy difícil que logres conectar con algo real. Se puede, por supuesto que se puede. Un niño puede hacer cosas maravillosas sin ser un adulto, ¿no? Pero creo que la madurez te da un paso impresionante para conectar con cosas verdaderas de los seres humanos. Así es. Bueno, el mayor miedo humano es el miedo a la muerte. Te pregunto, ¿Francisco teme envejecer? Yo no diría que es temor, pero es como cuando tú dices que coqueteas con la muerte. Sabes que la muerte, mientras te vas haciendo cada vez más adulto, mayor, la muerte empieza a jugar, a hacerte guiño, ¿no? A decirte, bueno, en cualquier momento es posible, ¿no? Esto puede pasar, no como un accidente, sino por un efecto de la naturaleza. Ya se ve más cerca, es Eh, verdad. y empiezas a jugar, a coquetear, en el sentido que ya tu cuerpo no es el mismo, ya no te exige lo mismo, y ves que eso está cerca, y te preguntas, bueno, ¿y qué hago entonces? ¿Qué hago frente a esto? ¿Me angustio? ¿Peleo contra la muerte? No, empiezas a hacer lo que tienes que hacer, que es, por un lado, vivir, es decir, amar a las personas que aman, a las personas que están cerca tuyo. Vivimos una sola vez, entonces ya las cosas que no funcionan, que no interesan, que no son importantes, las vas desechando y va quedando lo fundamental, que para mí tiene que ver con el amor, no solamente a las personas, sino a la vida, el estar, simplemente disfrutar de un buen café y una buena Es conversación, verdad. y no tener expectativas de algo que no va a suceder. Dicen los budistas que lo peor que le puede pasar a alguien es, no lo peor, digamos, que el conflicto del ser humano es el deseo, porque vives con angustia de lograrlo o de conseguirlo, y en esa angustia, bueno, vives la infelicidad. Cuando no hay deseo, digamos, cuando no hay expectativas, estás simplemente viviendo lo que tienes que vivir, el presente. Lo demás ya veremos. Entonces, estoy un poco en ese lado de, ok, soy una persona adulta, mayor, eh, coqueteo con el final y voy desechando lo que ya no me interesa y haciendo lo que me interesa. Así es. Francisco, para toda la gente que te quiera seguir, contactar, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, tampoco soy muy dado a las redes sociales, pero me acuerdo que es Francisco Denis 62 Ok, en Instagram, en Facebook. Bueno, no sé si es el mismo, supongo que sí, Francisco Denis 62, o por Francisco Denis me encuentran. Uso Instagram y Facebook, ya TikTok o Twitter o toda esa cosa ya no me meto mucho. Son tantas, ahora hay una nueva, y hay dos o tres nuevas y así es. funciona más que todo por el Instagram, por ahí. Excelente. Bueno, cuéntanos sobre el premio obtenido como mejor actor en el Festival de Cine Venezolano por la producción La Sombra del Catire. La Sombra del Catire es una película especial, distinta, yo creo, a lo común que hacemos en Venezuela como cine. Es una especie de western latinoamericano hecho en el desierto de Barquisimeto. Un Wow. hombre solo, un hombre mayor, solo, con un pasado violento, en medio de un paisaje más violento que es el desierto, rodeado de hombres también violentos. Entonces, pero el asunto de la película es que no te explican desde el inicio cuál es la historia, sino que te vas enterando lentamente y poco a poco a través de los personajes que participan del pasado de este señor, que fundamentalmente tiene un drama, que es que sus hijos, que ahora ya son personas mayores de 30 años, cuando eran niños, él los abandonó. Entonces, Wow. por ese abandono, ¿por qué se dio? Y te vas dando cuenta de que hay una tragedia muy grande detrás de ese ser humano. Y este reencuentro con sus hijos es un drama que yo creo que le cala, que nos afecta a todos como seres humanos, porque es el drama de la paternidad, ¿no? Maternidad, paternidad, es decir, de la relación padre-hijo, hija, madre, hija, padre.
es un dolor fundamental en cualquier ser humano. Entonces, por un lado, tienes este western, esta cosa violencia, violenta de un espacio árido y violento, pero realmente lo que estamos hablando es de esta relación paternal, ¿no? Y la ruptura de esa relación. Ok, ¿en qué otros proyectos trabajas en este momento? Voy a hacer, yo estoy ahora en Venezuela, me regreso a México esta semana y voy a trabajar en algo que me tiene muy entusiasmado, que es una película, la primera película de un gran actor mexicano que es Jiménez Cacho. Jiménez Cacho, para los que nos oyen, es el actor que hizo la última película de Iñárritu, que se llama, la última de Iñárritu se llama Bardo. Ok, Es un actor icónico en la historia del cine mexicano, es un tipo ya como de 60 y pico de años, pero es un actor maravilloso y va a ser su primera película como director. Y wow, excelente. tengo una participación no muy grande, pero digamos, un personaje importante ahí, y eso me tiene muy ilusionado porque es una película no comercial, no hecha para televisión, pero hecha por un colega, por un actor, y ahí en ese terreno creo que podemos lograr cosas interesantes. Bueno, lo acabas de decir, viajas en los próximos días para México. ¿Estás establecido, Francisco, en Venezuela o andas por varios lugares? Sobre todo en México, es mi sitio de residencia, pero claro, como soy venezolano y aquí tengo muchos antecedentes profesionales, vengo muy seguido a trabajar. Acabo de dirigir una obra para la Compañía Nacional de Teatro, Ok, una obra del autor José Ignacio Cabrujas, que para los que no lo hayan leído antes, José Ignacio Cabrujas es uno de los dramaturgos más importantes de la historia de la televisión y del es teatro verdad. venezolano. Dirigí esta obra y fue un éxito impresionante, lleno la sala durante mes y medio. Y ahora ya dejo ese proyecto y me voy a México, que es donde vivo normalmente. Ya, ok. Bueno, Francisco, lamentablemente ya casi nos vamos. ¿Cuál será el legado de Francisco Denis? ¿Cómo quieres que te recuerden? Ah, a ver, no quisiera que, a ver, no sé, nunca me he preguntado eso. ¿Cómo quiero, como un amigo, como un colega, como un compañero de trabajo, como un buen padre? Eh, en el, o sea, en el campo actoral o dramatúrgico o como director, voy a dejar todo grabado, está todo grabado. Estoy haciendo un documental sobre mi trabajo como director de teatro. Para que quede, yo fui maestro también, di clases en la universidad y quiero que eso quede. No, no para que me recuerden a mí, sino para que recuerden porque es importante la memoria histórica para la gente, las nuevas generaciones, que vean qué es lo que se hizo antes, ¿no? Porque si no tenemos un problema siempre que es como que creemos que empezamos de cero siempre, y no es verdad. Tenemos un pasado y creo que dejar un video, digamos, películas de lo que yo hice como director o como actor es importante para Claro. la gente que viene después. Bueno, así es. Bueno, ya un último mensaje para irnos. ¿Qué le dices a toda la gente que nos ve y que nos escucha para que como tú luchen por su sueño y lo más importante, que nunca se rindan? Exactamente eso. Ser actor es una de las profesiones para mí más difíciles que conozco. Eh, tú puedes estar en la cima un momento dado. Cuando hice Narcos, por ejemplo, estaba en Hollywood y era alfombra roja para todos lados, fiestas, posibles series que me prometían, reuniones con grandes directores, pero eso es efímero, eso dura poco, Es eso verdad. te puedes caer en cualquier momento y es una profesión entonces de persistencia, de resistencia, de no importa si estás ahí arriba en Hollywood, porque Hollywood no necesariamente es estar arriba, es estar en una condición X. Pero puedes hacer teatro también en un pueblo, en un pueblito, en cualquier parte del planeta, y eso también es importante, y eso también es tan importante como hacer una película en Hollywood. Entonces yo creo que es aguantar, no esperar que te llamen para una película, para una obra, no esperes, haz. Si no, mientras esperas que te llamen,
para un proyecto, haz algo, tú, personal. No te quedes esperando. Eso es una de las cosas que he aprendido mucho en esta última parte de mi vida, porque yo siempre como director hacía mis trabajos, pero ahora que trabajo mucho para la televisión y para los proyectos internacionales, estoy mucho esperando que me llamen para una película, una serie, pero digo, no, yo no voy a esperar más, voy a hacer mis propios proyectos, cualquiera que sea, teatro, radio, lo que sea, pero no espero más. Bueno, Francisco, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo ese desarrollo profesional y personal que tiene muchos éxitos y bendiciones para ti. Muchísimas gracias y qué bonita entrevista, tener espacio para poder hablar, porque por lo general son muy cortas. Aquí te agradezco mucho el espacio. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Y a mi querida Marisol Morales por hacer posible este encuentro. A toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de nuestro Instagram Live, a través de nuestro YouTube Live, a través de las aplicaciones de la radio de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio y que nos verán diferido en el canal de YouTube de Gregory Prada. Les recordamos que nos vemos en el próximo programa a través de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, dejar un comentario, dar un like, compartir. Y como dijo Francisco, nunca se rindan. Bye bye, chao, gracias.